décadas nos han prometido el mejor sistema de salud, atención gratuita, de calidad, medicamentos gratis. Nos han mentido, no es cierto, porque si nos comparamos con otras naciones, estamos muy lejos de tener garantizado el acceso al derecho humano a la salud. Los presidentes de México históricamente han presumido su compromiso con la salud. En los hechos, todos han quedado a deber. El sistema de salud pública muestra avances en años recientes, pero no se comparan con el resto de países de América Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, al cierre de 2020, el peor año de la pandemia por COVID-19, México se encontraba en el lugar 19 de 35 países en atención primaria a la salud, con un déficit de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar el derecho humano a la salud. En el continente americano, México se ubica en el lugar número 27 en porcentaje de Producto Interno Bruto destinado al gasto en salud, con apenas 3.30%, muy lejos del 11.37% que destina Cuba a este rubro, e incluso del gasto que destinan países con menores ingresos como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y países caribeños como Bermuda, Surinam o Trinidad y Tobago. De 2020 a 2023, el gasto en salud pasó de 3.30% del Producto Interno Bruto a 2.85%. Sí estamos ya en la fila, ¿no? En la cola hasta el fondo, pues porque desafortunadamente las necesidades en salud siempre van a existir y cada vez la gente se enferma de más cosas. Y mientras el presupuesto no alcanza el mínimo de 6% del PIB recomendado por la OMS, el gasto militar en México es muy similar. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia, México destina en promedio 2.5% del PIB para las Fuerzas Armadas, una diferencia mínima con respecto al que se destina a la salud de la población. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que debe ser atendido de manera inmediata? Y entonces creo que el recurso podría plantearse en cuestión de salud, en cuestión de un sistema de cuidados. Otro rezago está en los recursos humanos. En el continente, México se encuentra en el lugar 19 en el número de personal sanitario disponible. El país apenas tiene 24 profesionales de la medicina por cada 10,000 habitantes, contra 84 que tiene Cuba, y apenas 30 profesionales de enfermería, mientras Estados Unidos tiene 125. En México, la falta de inversión de infraestructura y de personal médico representa un riesgo para la salud de millones de personas. Mega Noticias, Andrés Solís. Y además de una bajísima inversión en salud, México enfrenta otros rezagos como la pobreza, que limitan el acceso de millones de personas al sistema público de salud o para contar con al menos una clínica con lo mínimo indispensable. México no ha alcanzado la meta de destinar al menos 6% de su Producto Interno Bruto al gasto en salud. Incluso ha disminuido desde la pandemia por COVID-19 al pasar de 3.30% en 2020 a 2.85% en 2023. La Organización Panamericana de la Salud afirma que el llamado gasto de bolsillo en México se redujo, aunque un estudio publicado en la revista especializada del Lancet en 2023 mostró que con la desaparición del Seguro Popular y la pandemia por COVID-19, este gasto incrementó 90%, lo que a decir de especialistas pulveriza cualquier ganancia en los ingresos familiares por el aumento progresivo al salario mínimo o las transferencias monetarias a través de programas sociales. Ante esto, el gobierno federal busca ampliar la red de primera atención en la salud, modernizando poco más de 11,000 centros de salud en el territorio con el respaldo de comités de salud conformados por las propias comunidades. Se han conformado 11,816 comités de salud que han decidido el destino del recurso y han ejercido el recurso a través de un proceso de democracia participativa. Sin embargo, el rezago es mayor. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, de 2016 a 2022 aumentó 130% el número de personas sin acceso a servicios básicos de salud, al pasar de 18.8% a 50.4% de la población. En este mismo periodo, el acceso de personas al sistema de seguridad social institucional apenas mejoró 3.9 puntos porcentuales, al pasar de 45.9% a 49.8% en 4 años. Las entidades que más retrocedieron en acceso a servicios básicos de salud son precisamente las más pobres, actualmente todas gobernadas por el mismo partido político. En marzo de 2024, la Secretaría de Salud anunció la construcción de 33 nuevos hospitales generales para atender a la población sin seguridad social, pero estos hospitales están lejos de las comunidades. Ubicamos estos hospitales en las urbes y entonces, ¿qué sucede? La gente con menos recursos, la gente en pobreza extrema,
está a mucha distancia, está al margen. A la falta de acceso a la atención primaria se suman las carencias de profesionales de la salud, equipamiento, además de insumos y medicamentos. Mega Noticias, Andrés Solís. Y si seguimos sumando las deficiencias, los hospitales más modernos del país no cuentan con el equipo que realmente necesitan y además están fuera del alcance de millones de personas porque están concentrados en las grandes ciudades. El gobierno prometió el mejor sistema de salud del mundo, pero hasta este momento no ha podido resolver los rezagos que existen en la infraestructura sanitaria. De acuerdo con el catálogo de clave única de establecimientos de salud de la Secretaría de Salud, en México hay 30.480 unidades de atención médica, desde clínicas rurales hasta hospitales de alta especialidad, para ofrecer servicios de salud a casi 130 millones de personas. Estado de México y Veracruz concentran la mayor cantidad de unidades médicas con 2.739 y 2.595 respectivamente, en tanto los estados más pobres cuentan con una gran cantidad de centros de atención como Oaxaca con 2.329, Guerrero con 2.182 y Chiapas con 1.877. La gran mayoría son clínicas rurales y comunitarias en zonas urbanas de alta marginalidad. Los hospitales de alta especialidad y los mejor equipados se encuentran lejos de las zonas más pobres del país. Ubicamos estos hospitales en las urbes y entonces, ¿qué sucede? La gente en pobreza extrema está a mucha distancia, está al margen, y por eso hablamos de marginados. Y la otra es que los servicios de salud están centralizados. Me refiero a que solamente se dan en grandes ciudades. Los institutos de salud pública, que es el que está en Morelos, pero el Instituto de Psiquiatría, de Neonatología, todos están en la Ciudad de México. La infraestructura no es suficiente si además no hay equipamiento necesario para atender desde enfermedades prevenibles hasta padecimientos graves como cáncer, insuficiencia renal o respiratoria. En hospitales públicos del país solo hay 72 aceleradores lineales para el tratamiento de ciertos tipos de cánceres, apenas 803 mastógrafos para diagnosticar cáncer de mama a más de 60 millones de mujeres y solo 470 tomógrafos para realizar estudios diagnósticos desde los rayos X. Hospitales de especialidades del IMSS y los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud concentran casi 75% de estos equipos y las entidades pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero no llegan a 50 equipos de esta naturaleza por entidad para atender a su población. Por eso deben ir a las grandes ciudades en búsqueda de atención. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.